ya estamos grabando. Ok. A ver. Ok, bueno, tengo que rezar con esto. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días, buenos días. Buenos días. Vamos presentando pantalla inmediatamente. A ver. Ya está. Ok. Pueden ver, ¿no? Sí, sí, profesor. Bien, vamos explicando rápidamente. Hay que entender lo siguiente. Vamos a unas ciertas explicaciones de panorama. El día de hoy tocamos la parte de esquemas de contenido, lo que me refiere a la clasificación de textos por ubicación de la idea principal. En este punto hay que entender que toda lectura, hay tres clasificaciones. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto de la teoría. Primero, la importancia del tema, ¿no? Porque es importante, ¿no? Ejercitar la discriminación para la identificación de la idea principal, ¿no? O sea, ya nosotros hemos hecho jerarquía textual, tema, título, idea principal. Lo que estamos tocando, intentamos enfocar aquí es aplicar esto a través de casos prácticos. Hay tres criterios de clasificación y hoy día vamos a ver justamente de qué se trata este contexto, lo vamos a ubicar en el tema y contextualizar con la teoría. Bueno, en el segundo aspecto, igual que la oración eliminada, optimizar los procesos de comprensión de textos reconociendo la unidad temática, es decir, el tema, ¿no? Y optimizar los niveles de comprensión a nivel discriminativo, ¿no? Diferenciarlo en el texto, la idea principal de la secundaria, ¿no? Por eso vemos elementos en común, por ejemplo, con la supresión de información. A ver, ahora sí. Vamos a ubicar el tema. Ubicación del tema. Bien. Esto pertenece a la clasificación de textos por ubicación de la idea principal. Ya hay tres tipos de clasificación. El criterio por ubicación de la idea principal, por su contenido y por tipo de discurso, ¿no? Todo esto lo vamos a tocar nosotros en el desarrollo del presente ciclo. Entonces, bajo esta perspectiva, vamos a ir identificando los tres tipos, ¿no? El día de hoy vamos a zanjar textos por ubicación de idea principal, ¿no? Hay cinco realmente, ¿no? No hemos puesto acá el quinto porque algunos de repente lo colocan, otros no lo colocan, otros lo desconocen. Y entonces yo de todas maneras les voy a explicar el quinto, ¿no? Textos analizantes, cuando la idea principal está al inicio, textos sintetizantes está al final, sintetizante analizante está en la parte media, encuadrados al inicio y al final. Ahorita lo vamos a explicar. La otra clasificación, la otra que vamos a ver también, es tipo de texto por su contenido, ¿no? Texto humanístico y texto científico, ¿no? Y finalmente, la otra clasificación, textos por intención comunicativa o tipo de discurso, ¿no? Argumentativos, descriptivos, narrativos, dispositivos. Esta es la nomenclatura que vamos a trabajar en el desarrollo del presente ciclo y las preguntas van a estar alineadas bajo esa perspectiva. Bien, vamos a tocar este de acá, que nos interesa. Bien, una vez entendido dónde se ubica el tema, pertenece a la clasificación de textos y en ese contexto vamos a ver la primera clasificación el día de hoy, a lo cual corresponde el presente tema a desarrollar. Bueno, vamos a quedarnos con un concepto simple. Pertenece al primer nivel de clasificación, textos por ubicación de idea principal, también conocido como esquemas de contenido. Hemos puesto algo escueto porque obviamente pues no hay mucho que indicar respecto a este punto, ¿no? Que más que nada es parte de lo que vendría a ser los cinco tipos de textos por ubicación, ¿no? Bien, vamos ahora sí a explicar paso a paso. Aprendiendo a nivel básico, vamos a zanjar un poquito la fórmula. Este tipo de texto se llama texto analizante o analítico. Decimos que es texto analizante o analítico porque la idea principal está al inicio del texto. Es decir, tú sabes que lo de analizante o deductivo, ¿no? De lo más general a lo particular, ¿no? El autor inicia su ponencia con aspectos de una idea general, de la idea principal, y después se basa en casos de particulares. Acá está la fórmula IP y después IS, 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 las ideas secundarias. ¿De acuerdo? Este tipo de texto se llama texto analítico, analizante, o también originariamente se le conoce texto deductivo, porque va de lo general a lo particular. Es la primera clasificación. Una pregunta que hará un alumno dirá, profe, ¿podría venir una pregunta, qué tipo de texto es en el examen? Sí, podría. ¿Ya? Por eso es importante saber, de repente, en el momento del examen, de repente uno de los jurados hace una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de texto es por clasificación? Pues esto pertenece a la primera parte, ¿no? Entonces, si está la idea principal al inicio, pones analizante, ¿no? Por ejemplo.
Dato importante tener en cuenta. ¿Sabías que más o menos el 64, 61, 64% de preguntas de exámenes de admisión internos y también ordinarios, la idea principal está al inicio? Bueno, te lo he visto como un dato aparte. No digo que es la fija, pero generalmente la idea principal es que, miren, los textos deductivos generalmente son textos científicos. Los textos científicos no pueden parar de saltar primero la idea principal y después fundamentarlo en casos particulares. Esa es la estructura generalmente del texto de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, si me viene un texto que habla de economía, de filosofía, de biología, de historia, es muy posible, no digo que la fija, pero es muy posible que la idea principal aún esté al inicio del texto. Muy bien, ahora vamos a trabajar en otro más. La segunda fórmula, la ubicación de la idea principal, ¿dónde está? En la parte final de la lectura, ¿ya? El texto, la idea principal se ubica en la parte final. Entonces, bajo esa perspectiva, hay que tener en cuenta esta apreciación, ¿no? El texto por ubicación de la idea principal en la parte final de la lectura, ¿ya? Entonces, en ese punto ya no se puede estar ubicando, ¿no? Entonces, en la segunda clasificación, textos por ubicación de la principal en la parte final. También se le dice sintetizante, ¿ya? O también se le dice inductivo. Repito. Entonces, mejor lo vamos a poner de otra manera, si me permite escribir acá. Ah, sí, sí, creo que sí puede. Entonces, aquí lo va a salir acá. Mejor repite el nombre, profesor, me olvido, la memoria es infiel, más infiel que mi ex. Entonces, vamos a poner acá nivel básico. Vamos a hacer un espacio aquí, me podrá. Ya, este texto es, mejor al costado. Este texto es, vamos a poner acá, es el texto analizante, ¿no? Mejor para que no haya problemas. Hay que bajar esto. Y ya está. Entonces, por si acaso, ¿no? De repente no lo he explicado bien y acá está. Analizante, analítico o deductivo. De lo más general hacia lo particular. En el segundo caso, vamos a utilizar desde acá. Ya. Esto se llama sintetizante. Sintetizante. ¿Ya? También tiene otro nombre que le podemos poner, ¿no? Inductivo. Texto sintetizante o texto llamado inductivo. ¿Dónde está la idea principal? En la parte final de la lectura. De lo particular a lo general. Entonces ahí tenemos el segundo caso, el tipo de texto sintetizante, en este caso, inductivo también, o sintético. También se dice tres nombres, ¿ah? Inductivo, que es el nombre originario, sintetizante o sintético. ¿Ya? Entonces, retomamos un poquito. El primero es analizante, idea principal al inicio. ¿Ya? También se dice deductivo o analítico. Estoy poniéndole los tres nombres para que de repente, pues, ustedes saben que los árbitros pueden utilizar cualquiera de los tres, ¿no? Tiene tres nombres, por si acaso. ¿Ya? Vamos al tercer tipo de texto. Ya. El texto de aquí se llama, vamos a ver, aquí no me da, a ver, voy a utilizar esto. Bien. Acá está. Vamos a utilizarlo acá. Esta aplicación número 3, mírame, el autor va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Entonces se combina lo sintetizante, se va a combinar lo sintetizante con lo analizante. También se dice texto centralizante porque está al centro. Particular a general, sintetizante. General a particular, analizante. ¿Ya? Sintetizante, analizante, centralizante. Ese es el nombre que toma. También puede ser sintético analítico. ¿De acuerdo? La idea principal, ¿dónde está? Al centro. Al centro. Si tienen centralizantes, al centro, pues, ¿no? Bien. Entonces estamos explicando paso a paso. El primero ya lo sabes. Analizante, deductivo, analítico. Este sintetizante, sintético o inductivo. Y este mezcla los dos. ¿Ya? Particular a general y general a particular. Profesor, Dime. ¿ese sería el paralelo? No, el paralelo es otro. El paralelo justo que te voy a explicar. Al final eso lo voy a explicarlo, no te preocupes. Sí. Y ahorita te voy a explicar el paralelo. Gracias por la pregunta, no pierdas cuidado, lo voy a explicar también, no hay problema. El cuarto, primero estamos hablando de los clásicos, ¿ya? Vamos al cuarto, ¿ya? El cuarto tipo de texto, vamos a situar acá,
acá está, voy a poner acá. Tiene un nombre más sencillo. El nombre vago, yo le digo. ¿Cómo se llama ese texto? Se llama así, encuadrado. También le dicen texto encuadrante. ¿Dónde está la idea principal? Al inicio y al final de la lectura. El texto encuadrado, la idea principal está al inicio o al final. O se le dice encuadrante. ¿Ya? Esos son los dos nombres que toda universidad utiliza para este tipo de texto. Encuadrado o encuadrante. Al inicio y al final de la lectura se presenta la idea principal. ¿De acuerdo? Eso se llama texto encuadrado o encuadrante. Ya. Ahora, vamos a la pregunta técnica que hacía nuestro compañero. Profesor, una pregunta. ¿Existe el texto sin idea principal? Es lo que acaba de nombrar nuestro amigo. Eso se llama texto paralelo. Bueno, no habría un esquema técnicamente para esto, porque no hay idea principal. Todas son ideas planas, ¿ya? Entonces, bueno, podríamos forzar una nomenclatura. Lo voy a hacer acá con un borrador. Y voy a utilizar con borrador. Necesito, a ver, voy a utilizar una parte para escribir. A ver, no, esto no me sirve. Ya, voy a explicarlo desde esta manera, ¿ya? Bien, el texto encuadrado, a ver, sería así, ¿no? Bueno, la nomenclatura sí podríamos decir, ¿no? Sería el quinto tipo de texto, el quinto. Algunos dicen el texto prohibido. Muchos profesores tienen miedo de tocar el tema, porque a veces no investigan, pero simplemente dictan lo de siempre, ¿no? Pero por los casos nosotros aquí en UNTE somos más temerarios. Bien, ¿cómo se llama el texto que nos pide el compañero para paralelo? Este paralelo carece de idea principal. Todos serían más o menos así, chicos. IS, IS. La nomenclatura sería así. Todas las ideas tienen una cierta uniformidad expositiva, ¿no? Entonces, temática. Todos tienen el mismo grado, ¿no? Todos son así planos. No hay una idea de que sea dominante a la sazón, ¿ya? En este caso, el texto paralelo no tiene idea principal, carece de idea principal, ¿ya? ¿Existe ese texto? Pregunta para todos. ¿Qué piensan? Sí. Y a veces Sí, profesor. es más común de lo que ustedes suponen, ¿ya? Es más común. Profe, una pregunta. En texto paralelo, la respuesta podría derivarse de la idea principal. Claro, la idea principal podría establecerse en un texto paralelo a través de un proceso. Ese proceso se llama, a ver, inducción. La idea principal, el método para llegar a la idea principal en un texto paralelo sería por inducción. ¿Cómo sería la inducción? A partir del patrón común de casos particulares se deriva una idea general. Entonces, si bien es cierto, el texto paralelo no tiene idea principal, este podría inferirse inductivamente a partir del enunciamiento de casos o planos particulares. Profe, no manche, un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Voy a hacer un texto expositivo. Los textos descriptivos, por ejemplo, los textos descriptivos, por esencia, son textos paralelos. ¿Ya? Los textos descriptivos, por esencia, son textos paralelos. ¿Por qué? Bueno, en un caso de texto descriptivo, ¿ya? Ya, imagínate que voy a hacer un ejemplo con texto descriptivo y otro con texto expositivo, ¿ya? A ver, por ejemplo, imagínate que está leyendo un texto y dice lo siguiente. Miren, observen. A ver, es un paquidermo, pero llega a pesar más o menos entre 4 a 5 toneladas en edad adulta. El comportamiento de este paquidermo está asociado a los ríos. Existe un macho dominante y tiene un conjunto de hembras en las cuales se da una familia. El macho dominante, muy protector y muy territorial, puede ser agresivos y atacar al ser humano. Este paquidermo se caracteriza generalmente por una boca ancha, abombada, y un cuerpo más o menos también abombado, ¿no? Es decir, es muy rechoncho, muy redondo, patas cortas, ¿no? Su nombre alude a lo que vendría a ser el caballo de río. Pregunta, ¿de quién estoy hablando? Hola. ¿Elefante? ¿No? ¿Un elefante? ¿No? Vive en el río, para en el río. ¿Un Las hipopótamo? características. El hipo. Hipopótamo. 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 Puede hallar tema.
Mi título podría ser Descripción del hipopótamo, ¿ya? Pero no hay idea dominante. ¿Por qué? Todos son rasgos particulares. No hay una idea eje que tematice y englobe a los demás. Todos son rasgos característicos del animal: conducta, macho dominante, vive en los ríos, paquidermo, cuerpo rechoncho, boca amplia y grande, territorial. ¿Ves? Es disparado por distintas partes, pero no hay una idea en curso que sea dominante sobre el resto. Entonces, bajo esa perspectiva, no me curso acá, bajo esa perspectiva, entonces, ¿cómo se llama? Bajo esa perspectiva no hay idea principal. Entonces, tú te das cuenta ahí, obviamente, que es un texto paralelo, ¿ves? Ahora lo voy a hacer con texto expositivo, ¿ya? Presten atención, miren, no hay idea principal, pero la puedo sacar por inducción. En el caso del texto descriptivo no puede sacar idea principal. No, título tendrá, tema tendrá, pero no hay idea principal. Pero en el texto expositivo, la idea principal sí puede inferirse. Hay tema, título y idea principal, sí. En el texto descriptivo no hay idea principal. En el expositivo, sí. Presten atención, voy a crear un ejemplo, ¿ya? Vamos a improvisar. No puedo prender mi cámara porque no quiero que se apague como la vez pasada esto y me quede sin presentación de pantalla. Aún estoy arreglando porque hay un pequeño virus aquí en mi máquina. Así que por ahora quiero prender mi cámara, pero me arriesgo a que pase como la vez pasada y no quiero pues restar calidad a la exposición. A ver, una pregunta, ¿están entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor. Pregunto de confianza les puedo responder. Ahora, voy a explicar algunas cosas importantes. A ver, voy a atacar sobre este punto. Voy a hacer un texto expositivo. Observen, no hay idea principal, pero ustedes la van a inferir. Observen, miren. A ver, María García es una habitante del distrito de Villa El Salvador. Esta chica ha ido a la comisaría el día de hoy, tiene ya 19 años, a sentar su denuncia. Ella señala que su compañero, Juan Gutiérrez, de 23 años, la maltrata y la agrede física y psicológicamente. Ella está muy preocupada porque la ha amenazado de muerte y pide a la policía que le dé garantías y protecciones para su vida, dado que ella, al terminar la relación, él le ha dicho que no va a pasar de vida esta semana. Esto es uno de los tantos casos frecuentes en el distrito. Por otro lado, en Villa María del Triunfo hay un patrón muy parecido al anterior, ¿no? Jimena Vargas, una habitante del distrito de Villa María, también lo denuncia a su pareja y esposo, tiene 24 años y ella tiene 22, José Pérez, el cual también había aversión de ella, y ya ella quiere el divorcio, dado que uno no trae los alimentos, no trae la manutención a la casa y ella tiene que trabajar, y además él la agrede y le pega constantemente. Esto de alguna manera está generando en ella una intranquilidad y sobre todo la violencia que ve en su hijito menor de 2 años. En este punto, ella ya está buscando un abogado y está yendo a la DEMUNA para hacer la denuncia correspondiente y separarse de su esposo. Pregunta acá, ¿no hay idea principal? ¿Se han dado cuenta? Hola, no hay idea principal, ¿ya? Pero hemos puesto 2 ideas planas, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo titularían el texto? Piensen un ratito. ¿Cómo titularía este texto? Profesor, usted me dijo que ocurrió esta violencia doméstica ¿en dónde? El primer caso fue en Villa Salvador. ¿Y el segundo caso dónde fue? Villa María. Villa María. Triunfo. María. Al toque, globalicen, Cono Sur de Lima. ¿Está bien? Cono Sur de Lima, ya. Mi tema sería la violencia doméstica en el Cono Sur de Lima. Ah, interesante. Mi título sería, profesor, casos de violencia doméstica en el Cono Sur de Lima. Bacán. Perfecto. Ahora sí, voy a sacar la idea principal. A ver, afírmelo. No hay idea principal, pero tú la puedes inferir. ¿Cómo sería? En el Cono Sur de Lima, al parecer, se están presentando frecuentemente casos de ¿qué? De violencia contra la mujer. De violencia doméstica. Hacia la mujer. Observen que no había idea principal. La respuesta salió por inducción. ¿Ves? He hecho una generalización. Distrito de Villa Salvador, distrito de Villa María del Triunfo, y obviamente esto me llevó a una afirmación inductiva, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en este caso, que hay textos en los cuales no hay idea principal, pero esta puede inferirse perfectamente de la lectura por el patrón común de casos particulares. Profesor, Sí, dime. ¿y si hubiera una idea principal en el texto,
un ejemplo, ¿cómo sería? Ah, ya, pero ya sería, no sería texto paralelo, pues estamos hablando ahorita del paralelo. Ahorita vamos a ver caso, no te preocupes. Ya. Ya, profesor. No te preocupes, pero gracias. Como me estaban preguntando el texto paralelo, estaba ahondando un poquito en el texto paralelo. Ahora me dices cuando hay idea principal. Ah, ya, perfecto. Bien, el caso, ¿sabes? Vamos a ver acá. Bien. Entonces, el quinto caso ya lo conocen. El quinto caso, ¿qué es? El texto paralelo, que les he explicado aparte, le da una serie de detalles. Ahora bien, pero practiquemos, profe. Bien, a ver, acá tenemos un texto, ¿ya? A ver, chicos, acá sí hay idea principal. A ver. ¿La pueden hallar? A ver. Controlemos la información. A ver, ¿cómo sería? Sintetizante, profe, ¿Dónde estaría? al final. Es sintético, profe, creo. Es como en el medio. O sintético, sintetizante, creo que es lo mismo, ¿no? Porque habla de los tiburones justo el último y en la primera parte solo resalta la importancia de los carnívoros. Acá. O al inicio. ¿No? A ver, ubiquemos. A ver, ¿cuál es el, a ver, no, sí, ¿cuál es el tema? A ver, pregunta para todos. ¿Cuál es el tema? Los depredadores del mar. Los depredadores del mar. Depredador del mar. ¿Seguro? Ya, ¿cuál es el título? Los depredadores del mar más agresivos. Ya, idea principal. ¿No serían los tiburones, profe, el tema? Te estás contradiciendo, pues. Ahora, Abraham, ahora me estás contradiciendo. Me dice, ahora es el tema de los tiburones, no son los depredadores del mar. Profe, qué chinchoso es usted, profe, cómo me malogra la vida, mi vida tranquila. No son los depredadores, profe, porque hablan en la conclusión sobre los tiburones. Claro, profe. Ya, pues entonces ustedes estaban diciendo depredadores, pero en el tema. Recuerden tanto que en el título y en la idea principal viene el tema. Causa, el idea principal ¿dónde estaba? A ver. Acanga, les presento a la vedette, la idea principal. Profe, pero no manche, ¿por qué? Si aquí está la generalización. Espérate, pues, sano. Mira lo que va a ocurrir. Miren, ¿ah? Entre los depredadores del mar, ¿no? Recuerden bien lo que estaba soltando aquí el autor, entre los depredadores del mar, muy agresivos, ¿no? Como las barracudas, las morenas, ambos carnívoros de tamaño considerable y poseedores de fuertes dientes, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora, acá dice, hay animales muy agresivos. Pero toda esta idea de acá es una idea, yo llamo esto ideas cortina. ¿Por qué lo llamo ideas cortina? Porque son ideas de presentación. Parece que era idea principal, ¿no es cierto? Porque estaba generalizando, dice los depredadores del mar. ¿Y cómo sé que es idea secundaria? Mira, mucha atención. Ambos carnívoros, pone las barracudas y las morenas, ¿no es cierto? De gran tamaño y todo lo demás. ¿Ya? Hasta aquí todo era la idea cortina. Pero de eso realmente no te trata. Donde aquí lo realza. Miren el pero. Miren la función del conector, pero. Es muy potente. Pero las vidas del océano. Y acá empieza ya el enunciamiento de importancia. Los grandes depredadores, sin duda, los tiburones. ¿Ves? Miren, vamos a ver los ritmos de la información. Esta primera parte que está acá es una idea cortina, porque cuando tú vas a una casa, lo primero que tú ves es una casa bonita, de las cortinas que están, ¿no? Están en la casa, ¿no? Cuando tú estás entrando, ¿no? En el cortinaje. Entonces, todavía no te muestran la casa. ¿Dónde te muestran la casa? Cuando te lanzaron el pero.
Profe, usted me dice entonces que cuando yo leo, no bajes la guardia. Cuando hagamos la clase de conectores, vamos a entender un segundo elemento. Saber leer con los conectores implica captar cómo las ideas se van evaluando en la importancia del texto. El pero es un conector muy poderoso. El pero implica un sesgo, un cambio, un giro en la información. ¿No? Estos son bravos, pero este es el máximo, pues. Este es el más, en otras palabras. ¿No? ¿Y cómo sé también qué es idea principal? Aquí te vas a dar cuenta. Después de este punto y seguido, observa con cuidado. Miren, ¿ah? Los tiburones en su mayoría se alimentan de otros peces. Mira, ya empieza a desarrollar la idea del tiburón, ¿ves? Por ello cazan a sus presas con sus mandíbulas y mediante los movimientos de cabeza los desgarran y hacen ceviche. Ya bueno, en fin. Entonces, viene la forma como cazan, ¿no? La forma, la violencia como cazan, y eso lo hacen los grandes depredadores. Entonces, es un tipo de texto sintetizante, analizante. Bien, chicos, ¿se están entendiendo? Oli. Profesor. Sí, profesor. Perfecto. Pregunten con confianza. Ya nuestra amiga hizo una pregunta muy atinente y aquí estamos un texto centralizante, ¿no? La idea principal está en el medio. ¿De acuerdo? Espero que se estén entendiendo. Vamos al otro punto. Profesor, disculpe, ¿cuál fue el tipo de texto que dijo que era? Acá es centralizante o el de acá, mira. Aquí te lo. Ya, listo, profesor. Esta es la fórmula, chicos, ¿ah? Sintetizante, analizante. También tiene otro nombre. Centralizante. ¿Cuadrado? Sí, dime. ¿Cuadrado también se le llamaba, creo? No, encuadrado es otro. Encuadrado es este, mira. En encuadrado ya me falta al inicio y al final, ¿ves? Está acá y está acá. En encuadrado. ¿Ya? En el encuadrado ya me falta a los extremos. ¿Ves? En cambio, en el centralizante o sintetizante analizante está en el centro. Mira, como lo pueden ver acá, ¿ves? Mírenlo, ¿eh? Aquí lo estamos comprobando, ¿eh? Ok, perfecto. Bien, pregunten todo lo que ustedes quieran porque este es un momento importante en la clase. Bien, soltamos acá. A ver, un instante para que ustedes hagan el análisis. Ya. Aquí vamos a articular nuestros conocimientos de la clase de jerarquía textual, ¿no? Cuando explicábamos esto en la clase de jerarquía textual, yo les decía, chicos, la idea principal tiene ciertas características, ¿no es cierto? Máximo grado de generalidad, autonomía informativa, porque es una oración, ¿no? Y sobre todo hay que entender algo de la idea principal, ¿no? Gira en torno al tema, ¿no? Lo que se afirma del tema. El tema aquí, ¿cuál es? Los parques nacionales. Parques nacionales. Parques nacionales. Ok, perfecto. Ahora quiero un título. ¿Cómo titularían el texto? Los ecosistemas de los parques nacionales. Pero son ecosistemas, ¿no? Pero dice que son extensos, está poca actividad del hombre, el hombre no ha modificado mucho el hábitat. La protección de los parques nacionales. Protección, pero la protección es un aspecto de la lectura, porque no habla todo de la protección. Características. Claro, características de parques nacionales. Claro, pero acá te dice, mira lo que te dice. A ver, fíjense, controlen la información, miren, bastante extensos. ¿Ya? 2, varios ecosistemas. ¿Está bien o no? Ya te va lanzando 2 características, extensión y variedad de ecosistemas, ¿sí? Otra más, poco transformados por el hombre. ¿Cuántas características van, chicos? 3. Especies de animales y vegetales, 4. Geología y los hábitats ofrecen interés especial desde el punto de vista científico, 5. Educativo y recreativo, 6. Ellos están protegidos legalmente, 7. O sea, está disparado por distintos lugares, ¿no? ¿Cuál sería el título? Ahora sí, globalícenlo. Carácter.
Características de los parques nacionales, descripción de los parques nacionales. Ahora pregunta del millón. A ver, quiero la idea principal. Aunque ya lo dije, ¿eh? Ya se me chicoteó. Analizante. No. No. Es sintético, profe. ¿Qué tipo de texto es? No manches. Paralelo. 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 Es texto paralelo. Observa. Es un texto paralelo. Mira, no te ha disparado. No hay ni idea que globalice y ordene. Ya, es un texto descriptivo. Fíjese bien. Ha disparado por todos lados. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No hay idea que englobe. ¿Ves? Profe, los textos descriptivos, en algunos casos se puede lograr la idea principal y en otros no. Sí. En algunos casos, en otros no se puede lograr la idea principal. Pero no está manifiesta la idea principal. A ver, ¿podríamos sacar por inducción la idea principal acá? La pregunta es sí. Sí se podría. Sí se podría. Pero, por ejemplo, en el caso del hipopótamo no habría idea principal. No se podría inducir, porque todo te ha disparado casos particulares. Pero en este caso sí se podría. A ver, ¿cuál sería la idea principal por inducción? Profe, mi cerebro. Vamos a jugar con tu cerebro. A ver, miren. Son extensos territorios, ¿no es cierto? Ya. Bien, varios ecosistemas. Esto se refiere a son características valoradas por el hombre. ¿Me equivoco? Chicos, ¿me equivoco? A ver, la extensión y los ecosistemas que tienen los parques nacionales, ¿son características valoradas por el hombre? Sí. ¿Por qué son valorados? Porque hay poca acción humana en esos lugares, son más naturales, ¿de acuerdo? ¿Y por qué también, por esta acción humana poco restringida, qué hay en esos lugares? Animales y vegetales. O sea, a nivel geológico, obviamente, esta forma no afectada por la actividad del hombre es muy valorada por este. Hábitats naturales. ¿Es valorado por la ciencia? Claro, por supuesto. ¿Es valorado desde un punto de vista educativo, recreativo? Por supuesto que sí. Y obviamente porque son valorados, están legalmente protegidos. Ahora viene la pregunta. Por inducción, ¿pueden sacar la idea principal? Sí. Todas las características que hemos disparado ahora acá son características de valoración. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. La idea principal. Que los parques nacionales, por las características intrínsecas que presentan, constituyen patrimonios, constituyen elementos de un gran valor para el hombre. humano. ¿Se han dado cuenta? Le hemos tenido que sacar por inducción. No hay idea principal, se han dado cuenta. Pero hemos establecido un patrón en común y lo sacamos por inducción. A ver, hasta aquí, ¿se entiende? Ya. Sí, profe. Ok, cualquier pregunta, yo estoy lleno a sus requerimientos y vamos paso a paso. A ver, vamos a atacar rápido, profe, quiero champear ahorita. Este es un texto clásico que yo a veces coloco. Pero acá es un texto mortal, es un texto narrativo. Y los narrativos son recontra venenosos. ¿Por qué son venenosos? Y ahorita te voy a explicar. Ahorita te vas a dar cuenta. A ver. Yo tenía un texto más mortal que este, pero estaba que lo buscaba, no lo encontré ayer. No sé dónde le he puesto mis archivos. Como me han mandado a reparar mi máquina y me han movido todos mis archivos. Y dije, con esto lo voy a matar, pero se salvaron. Mi texto mortal está por ahí escondido. Bueno, también me gusta crear literariamente, porque también yo no puedo con mi genio. Bien. A ver. Miren, ¿ah? Ahora, acá va a entrar un factor, experiencia lectora. O sea, si tú tienes hábito de leer textos narrativos y muchas cosas más por ahí, acá viene la bomba. Encuadrado, profe. Encuadrado.
Ya. ¿Cuál es el tema? Si ustedes me dicen la muerte de la tía, yo los mato. No quiero el tema de forma, quiero el tema de fondo. Realmente, ¿de qué trata la lectura? La tristeza de Nicolás a su corta edad. Tampoco tiene. Profe, no manche, qué jodido es usted. Sí, soy fastidioso. ¿La muerte de la tía? La muerte de la ¿Quién tía. mató? ¿Quién le mató? La tía, no, tampoco. La triste vida de Nicolás Escobar. A ver, tienen que estar despiertos, ¿ah? Tienen la triste vida de Nicolás Escobar. Es interesante, pero hay algo más, mi estimado amigo. Asesinatos La en duda Paraguay. de la muerte de la querida tía de Nicolás. Ya. Cuando diga la respuesta, ahorita se van a dar cuenta, van a aterrizar en tierra y se van a dar cuenta que, ya. Dato inicial. ¿Recuerdan en la teoría que yo les explicaba? Pregunta, ¿quién abarca más espacio en el texto? ¿La idea principal o la secundaria? Secundaria. Secundaria. Están cayendo, todo lo que me están soltando es idea secundaria. Están cayendo en la trampa. ¿Recuerdan? Miles de horas de televisión. ¿Cuál es el tema? Y ya te acercaste, mi estimada amiga. Sigan disparando. Ella se acercó un montón, ¿ah? No está hablando de su tía de verdad, sino... Ella dijo televisión y dijo algo importante. Ya te das cuenta que todo este rollo de Nicolás Escobar, todo este rollazo que está acá, Televisión. es una idea Una secundaria. novela. Modalidad ejemplificación. ¿Se acuerdan o no? ¿Te acuerdas que explicamos esto, no? Esta es ejemplificación, profe. Correcto. Pero obviamente la idea principal es una generalización de la idea secundaria, ¿sí? Listo. Ahora, miren, algo ha pasado, no están tomando conciencia. A Nicolás Escobar se le murió a quién, la tía más querida. ¿Ella murió qué cosa? ¿Murió tranquila o no murió tranquila? ¿O murió en batalla? ¿La asaltaron aquí en Perú? No. ¿Murió qué cosa? Tranquila, ¿sí o no? Hola. Sí. Murió tranquila, pues, murió en paz, murió chévere, por eso estaba tranquilita la tía, murió, estiró el pescuezo, ya. Pero murió muy tranquilamente, murió en paz. Ahora, en su casa sucedió en Paraguay. Cuando supo que habían perdido a su tía, Nicolás, ¿qué edad tenía la piraña? ¿Qué edad tenía la piraña? 6 años. 6 años. Pirañita tenía 6 años. Y tenía una variable. ¿Cuál es la variable? Miles de horas. Miles de horas de televisión. Tiene que al niño le han dicho, oye, ¿sabes que tu tía ha muerto tranquilita, como angelito? Y tiene 6 años. Ojo, el pirañita tiene 6 años de piraña. 6 años. O sea, más o menos, pues no tiene 4 ni 5, tiene 6. Ustedes tienen hermanito de 6, ¿no? Pucha, que son demonios. Sí, jodidos son. Ya, pregunta. A pesar que le explican esto, ¿qué es el chibolo? ¿Quién le dio vuelta a mi tía? ¿Sí o no? Hay una paradoja. ¿Notan la paradoja? Han tenido que decirle que su tía ha muerto tranquila, ¿sí o no? Porque la tía ha muerto tranquilamente. Ahora, variable. Nicolás, ¿qué es? Es un niño, profesor. ¿Qué edad tiene? 6 años. No, Hay loco, una profesor. variable en negación acá. ¿Cuál es la variable de negación acá? Que va a funcionar como un elemento causal. La influencia de la televisión. Ya te estás dando cuenta. Y él, a pesar de que le dice que ha muerto en paz, ¿qué dice el chibolo? ¿Quién la mató? ¿Quién le dio vuelta a mi tía? Yo le quiero dar vuelta a él. Chibolo ya medio violento. A ver, entonces, pregunta. ¿Cuál creen que sea el tema ahora sí? La televisión. Ajá. La influencia de la televisión. La influencia, profe. ¿Por qué Nicolás, a pesar que le explican, él pregunta a quién le dio vuelta? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que él pregunte esto? Por las Mucha, horas. mucha televisión. Televisión. Por mucho ver televisión. Y en su psiquis, en su pensamiento, él no puede concebir que una persona muera tranquilamente. Alguien tiene que matarla. Ahora suma al tema algo más. ¿Qué transmite la televisión para que Nicolás diga esto? Violencia. Violencia. Ahora sí, centro el tema. Violencia. Violencia. La televisión. Violencia de televisión. Violencia de la televisión, bien. Violencia televisiva, violencia de la televisión. Perfecto, ya tienen el tema. Ahora sí. ¿Estaba sencillo? No. No. Parecía simple, ¿no? Pero fue mortal. Pero fue mortal. Ahora pregunta, ¿dónde está la idea principal? Al último. Profesor, al final o casi al final. Al final, técnicamente hablando, ¿no? Pero más al final, técnicamente hablando. Por tanto, ¿qué tipo de texto era? Primordialmente.
Sintetizante. Inductivo, sintético y sintetizante. Sintetizante. ¿Ve? Este es un texto bonito para analizar. Entonces, ya yo me doy cuenta, aquí puedo percibir yo, que los textos narrativos son violentos, son bravos, no son sencillos. ¿Ya? Entonces, el problema es ver qué hay, ¿no? En una historia, por ejemplo, no sé si se acuerdan la historia de Devuélveme mis manitas. ¿Han escuchado? No, profe. En Devuélveme mis manitas, por ejemplo, dicen lo siguiente, ¿no? El chivo lo agarra y le dicen, por ejemplo, me acuerdo con la guía, ¿no? Porque igual también se me está escapando el tiempo. Bueno, lo explico rapidísimo. Es un padre que, esto es su caso real, no es una leyenda urbana. En Puerto Rico, no pasó en Nueva York, pasó en Puerto Rico. El padre había comprado un camionetón del año de $95,000 y había ido a la fiesta, a la casa, feliz porque le habían ascendido, iba con un tremendo camionetón, ¿ya? Entonces el patita agarra, sube la familia y tiene un pireñita de 5 añitos, ya sube, ¿ya? El niñito ya está aprendiendo a escribir y todo lo demás, suben con su hermano de 12, 13 o 14 años y su esposa. Se detienen en un Kentucky y entonces dejan al bebé adentro porque ellos tienen que comprar y el bebé es muy, muy inquieto. Entonces el papá veía algo que el bebé estaba, no sé, lo veía inquieto en el carro. Entonces cuando ellos regresan con el pollo, ve que el bebé de 5 años está pintarrajeando, había encontrado un plumón indeleble, y estaba pintarrajeando en el tapiz de un carro de $90,000. Y entonces el pata, ya saben cómo se puso como una bestia. Sacó al bebé, quería castigarlo, empezó a golpearle las manos, pero con tal violencia que lo tuvieron que agarrar. Y el bebé estaba privado del dolor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? El hombre de su cólera no midió y pues se puso como una bestia. Lo tuvieron que agarrar al hombre. Y el hombre como que volvió ese demonio que lo había poseído, volvió y les había prácticamente destrozado la mano a su hijo, ¿no? Entonces se fueron al hospital. Después de 4 horas sale el médico. Señor, ¿sabe qué? Hemos hecho todo lo posible y sus manos le pasó un camión encima de la mano del bebé. No sé. Lo que pasa es que iba a haber una peligro de septicemia porque hemos tenido que amputarle las 2 manos. Ya se imaginan cómo está el padre. Ya. Terrible. Y ya, y entonces después de 2 horas que el bebé sale de cirugía, de recuperar sentidos, ve 2 muñones, ¿no? De sus manitas. Entonces cuando el padre ingresa, ¿no? A ver a su hijo con la madre y sus hermanos, y el madre, imagínate cómo va el padre, ¿no? Y entonces el niño le dice, papito, ya aprendí la adicción. Ahora le enseña a los 2 muñones, devuélveme mis manitas. Bravo, ya imaginan cómo está el hombre destrozado, ¿no? De la culpa, ¿no? La bestialidad que lo poseyó. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el hombre va a sacar su chequera al carro, va a sacar su tarjeta de crédito, ¿no? Y mira lo que el niño ha estado escribiendo en el carro. El niño se sentía feliz por estar con la familia, por compartir, y había escrito ahí, te amo, papito. ¿Entiende? El hombre no puede más con la culpa, coge un revólver y se pega un tiro en la cabeza. Y eso pasó realmente, por si acaso, no es una leyenda urbana. Profesor, estoy llorando. Sí, es bravo. Pregunta, ¿cuál es el tema? Profe, esto es bravazo, sí, ¿cuál es el tema, pues? Anticoncepción. No es la concepción, no, ¿cuál es el tema? Pónganse a pensar un ratito. ¿La inquietud de los niños? No. ¿La violencia? Por incomprendido. No. La inocencia de los niños. Violencia. ¿El tema cuál era? Vamos a recordar, es un texto mortal. Profesor, la sobrevaloración a un objeto material que haga bien. Claro, ya empiezan a darse cuenta. La historia, los personajes tienen un fondo. El carro representa algo, la actitud del padre representa algo. Y recuerden, en un texto narrativo, en el desenlace de la historia, viene resultado un mensaje, un contenido. El tema lo representaba el automóvil que es pintarrajeado. Por ejemplo, muchos padres cuando van a trabajar llevan su trabajo a la casa. Y cuando uno tiene que separar la casa de la familia, del trabajo de la familia. Ahora, el carro representa el materialismo del padre que se contamina con el día a día. Y hay padres que, por ejemplo, trabajan y se olvidan de compartir con sus hijos. Y el padre en ese momento es el carro es su vida. Pero él cuando castigó se olvidó de ser padre, porque más le salió ese materialismo del trabajo, pero no actuó como padre, actuó como una persona egoísta que vio ese materialismo interno, ¿no? Cuanto más tienes, menos posees de ti mismo. Entonces, el materialismo laboral
que a veces influye en la relación de padres e hijos. Ese es el tema es de fondo, ¿ah? El tema es bastante profundo, no es un tema simple. Esto es en terapias de familia toca un tema es bravo. Un amigo psicólogo educativo que habla de este texto para romper la frialdad del padre, ¿no? Ya lo dijo ahí porque más va a estar tiempo. A ver, atentos acá. Hay tanto que hablar. Listo, gente. A ver, vamos a ver acá esta lectura. Ya. Y vamos a ver la posición de la idea principal en este texto. ¿Ya? Yo le voy a leer el texto rápidamente. Entonces vamos avanzando un poquito más la guía. ¿Ya? Entonces ustedes saben que aquí nosotros no tenemos las 3 horas que deberíamos tener. Tenemos 2 horitas, desgraciadamente. Entonces, bueno, vamos a ir a leerlo lo más rápido posible. A ver, desde principios del siglo XVIII, 1700, bajo la dinastía Borbona, se llevaban a cabo cambios económicos y políticos. El virreinato del Perú empezó a perder gradualmente su hegemonía y prestigio en la parte meridional del Imperio Español. El Perú, como todas las costas del Pacífico, había sido favorecido desde la instauración del virreinato 1542 por la... Vamos a sacar esto. No, esto no. Por la... ¿Dónde está? Por la está junto. Allá. Por la administración austríaca con disposiciones administrativas y comerciales, en detrimento de las colonias atlánticas. Recuerden bien que el Perú nace con los Habsburgo. Recuerden bien. Entonces, al nacer con los Habsburgo, era la casa austríaca que gobernaba España, ¿de acuerdo? En detrimento de las colonias atlánticas, ¿no? El Perú había sido, cuando Perú nace como virreinato, o Carlos V, entonces el Perú, ya convertido en virreinato, tenía demasiados privilegios, ¿no? Estableciéndose así como un orden de aparente solidez y tranquilidad que beneficiaba al Perú, único virreinato austral hasta principios del siglo XVIII. Ya no había otro virreinato que el virreinato peruano. Hasta aquí toda la gente feliz comiendo perdiz. La economía peruana tenía como reglones principales de exportación de metales para Europa, manufacturas y subsistencias para Charcas, Chile y otras dependencias españolas, recibiendo, en cambio, la cuota de víveres, elaboraciones chilenas, labores locales desde Guatemala y México, y las mercancías de España redistribuirse después con multiplicados beneficios entre las diversas gobernaciones y audiencias meridionales. El balance comercial dejaba siempre un saldo favorable en el comercio peruano. Muy bien, dejaba en el comercio peruano. Ahora, ok. Internacional que le correspondía al auge político y social. Listo. No obstante, ya con los franceses en la corona española, o sea, los Borbones, desde los primeros decenios del siglo XVIII, hubo indicios que corregían esta prosperidad comercial. Charcas, que había sido una zona de expansión peruana, fue ganada cada vez más por Buenos Aires, en una rivalidad que ha de concluir simbólicamente a fines de ese siglo con la creación del Virreinato del Río de la Plata, dejando en el descenso de las exportaciones a Charcas y al mismo tiempo, al mismo Buenos Aires. Un texto de la época, el voto consultivo, da cuenta de que este hecho, al indicar que todo el Alto Perú y el mismo Chile están dejando de ser plazas de consumo para el Perú. Listo, gente. Vamos con un texto interesante. ¿Y dónde estaba la idea principal? ¿Cuál es el tema? Háganse la pregunta mental, chicos. Simplemente, ¿de qué trata? Las consecuencias que hubo por el dinastía Borbón en el Perú. No. El tema, tranquilo. Es interesante lo que dices, pero La primero... dinastía Borbona. No, Las causas, no, las El consecuencias. virreinato del Perú. Cambios económicos, políticos. el virreinato del Virreinato del Perú. Perú. Ese es el tema. Tranquilos. Controlen la información. Está bien, te están dando buenas ideas, pero primero vamos por la unidad. Vaya siempre a la unidad. Lo más humilde es el tema. El virreinato del Perú. Ese es el tema. Ya. Bien. Una vez que hemos centrado el tema, porque esencialmente es del virreinato del Perú lo que está hablado, viene la segunda pregunta. ¿Cómo titularían el texto? El título me va a decir qué tanto han entendido el texto.
Los cambios económicos y políticos del Virreinato de Perú. Ya, es un título muy interesante. Ya, sigan disparando. Es un buen título, ¿ah? Es un buen El título. virreinato del Perú en el siglo XVIII. 18. Ujú. En el siglo La XIX. pérdida de hegemonía y prestigio del Virreinato de Perú. La decadencia de prestigio del Perú, del virreinato del Perú. Claro, habla esencialmente de una caída del poder, caída de hegemonía del virreinato del Perú. Ya, ahora sí, ¿dónde estaba la idea principal? Ahora, controlen el texto. Habla de todo, habla de cómo cayó la economía de todos los, casi todos los Pero, párrafos. hazte la Pero pregunta, ¿por qué cae la economía? ¿Por qué cae la economía? Por los Borbones, ¿no? por la dinastía borbónica. Ya, ¿y los Borbones qué hicieron? ¿Favorecieron o perjudicaron al virreinato del Perú? Perjudicaron. Perjudicaron. Pero todo apunta a la pérdida de poder del virreinato del Perú. ¿Sí o no? Porque los Borbones son los agentes de esta disminución de poder. La idea principal estaba Al inicio. al inicio. Esto era la idea principal. Que el Perú, a partir de los Borbones, empieza a disminuir gradualmente su hegemonía en el Imperio Español. Esa era la idea principal. ¿Y cómo sé que es la idea principal? Mira, aquí lo vamos a demostrar. El autor dice que desde el inicio del siglo XVIII, 1700, bajo la dinastía Borbona, se llevaron a cabo cambios económicos y públicos. El virreinato de Perú empezó a perder gradualmente su hegemonía y prestigio por medio de en España, en el Imperio Español. ¿Sí? Ya. Punto y seguido. ¿Ven el punto y seguido? El Perú, como todas las costas del Pacífico, había sido favorecido. Acá te explica cómo el origen de la preeminencia del virreinato peruano, que fue con los Habsburgo, por historia tú sabes esto, por la administración austríaca, Carlos V. ¿Te das cuenta? Aquí empieza a explicar cómo estaba antes de los Borbones. ¿Por qué era importante el Perú? Porque para los Habsburgo, el virreinato peruano era el centro, el eje. ¿No? Y aquí esto te está explicando con los Borbones. ¿Por qué? Cuando yo los Borbones, así estaba el Perú. Y acá te explica qué poder tenía el Perú, y aquí empieza a explicar cómo estaba la economía antes de este cambio. Y aquí dice cuando llegan los Borbones y todo lo demás. Aquí todo te está desarrollando esta idea, ¿no? Te está explicando cómo fue este cambio que iniciaron los Borbones sobre este punto. ¿Bien? Y todo desarrolla esa idea. Todo te da la justificación de esa idea inicial. Por lo tanto, ¿qué tipo de texto era? Hola. Hola. Analizante. Analizante, profe. Analizante. Listo, profe, no manche. Ahí está, ¿ven? Listo, ¿se entendió? Ok. Sí, profesor. Pues muy bien, ya estamos atacando acá. Vamos al texto que sigue. Ahí está. Ya, vamos al texto en B. ¿Ya? Rápidamente. Poquitos textos, ya, vamos a atacar el texto en B. Ya, voy a pisar el acelerador. El aborto se suscita tanto debates, es el que se define como la interrupción violenta del embarazo. ¿No? El aborto que suscita tanto debates es el que se define como una interrupción violenta del embarazo, que causa la muerte de una vida humana en gestación. ¿Por qué el aborto que suscita tantos debates, el aborto que genera tanta discusión, se define como una interrupción violenta al embarazo, que causa la muerte de una vida humana en gestación? Aquí el autor señala pues, que está en contra del aborto por la forma como se expresa él. Él considera que el aborto es la interrupción violenta, la interrupción de una vida humana en formación, pero es vida humana. ¿De acuerdo? Entonces el autor mira por la postura que tiene, cómo define el aborto como un acto de homicidio, técnicamente hablando. Porque interrumpe si causa la muerte de una vida humana en gestación, en formación, pero es vida humana de todas maneras. Sigues analizando. Nuestra posición es que el aborto violento no debe ser despenalizado. Uy, acá te lanzo una idea
Mira, nuestra posición es que el aborto violento no debe ser despenalizado. A ver, ¿qué entiendo yo de esta postura? El autor, ¿qué está defendiendo en esta postura? Dice que el aborto violento no debe dejar de ser delito, que debe mantenerse como delito. Penalizar significa, pues, que obviamente castigar. No debe dejar de ser, no debe ser despenalizado. O sea, que el aborto continúe siendo, ¿qué? Un delito. Y un delito implica una pena, una sanción. ¿Ven? Entonces, aquí lanza el punto y seguido y sigue explicando. Hay una videocinta pro vida que muestra el momento que se practican por medios quirúrgicos un aborto y se ve como el indefenso feto, ante el terrible ataque, la inocente víctima sufre un gran dolor y desesperación, sin poder hacer nada para detener su deleterio mortal final. Esta videocinta presenta una imagen dantesca, terrible, contra la cual el sentimiento humano occidental se pronuncia exactamente como lo haría frente a la violación y el asesinato de un tierno bebé. Por las reacciones emotivas de las frente a la videocinta, resulta evidente que el aborto violento entraña la muerte no natural de un ser humano. A ver, si te has dado cuenta, toda esta línea de pensamiento que te acaba de lanzar el autor sería una especie de argumentación por la cual, apelando al sentido humano, el aborto sí es un ataque contra la vida humana, ¿no? Eliminar a un ser humano claramente es un homicidio, y eliminar al ser humano es un homicidio. Por eso, en la línea de pensamiento del autor, el aborto no debe ser despenalizado porque es un homicidio. Ahora, y no es que el feto sea un ser humano en potencia, sino lo es en el acto porque ya está viviendo en el útero. El feto no es un ser posible, algo que puede ser, sino ya es un ser. Además de ser un ser, posee unicidad, dada la identidad biológica, lo que hace de un individuo completo y no parte de un individuo. En consecuencia, son estúpidos, tólidos, los argumentos pro opción que equiparan al feto como las partes de un cuerpo humano. A ver, les comento. Las feministas dicen lo siguiente, ¿no? Los feministas dicen, el aborto debe ser legalizado. ¿Por qué dicen las feministas? Porque la mujer decide sobre su cuerpo. En eso tienen razón, ¿ah? A ver, es la decisión de la mujer, es su cuerpo de la mujer. Ahora, para que ellas sostengan esta postura, ellas dicen también lo siguiente, los feministas, ¿no? Las feministas. Dicen que es como si me sacara un apéndice, porque es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo. Y entonces el Estado no tiene por qué meterse a decir qué hago con mi cuerpo. Esa es su línea de pensamiento. Y entonces cuando la mujer se practica un aborto, simplemente es como sacarse un apéndice. Porque ese cuerpo que dicen que es el feto, a final de cuentas depende de mí. Y al depender de mí es una parte de mi cuerpo. Y entonces no es que tenga una vida independiente, al final es dependiente de mí y yo por eso decido sobre mi cuerpo. ¿Ven su postura? Por eso el autor agarra, le lanza esta idea. Como un riñón, un brazo, una uña o un espermatozoide, ¿no? Bien, ahí está el punto de vista. Pregunta para el pueblo. ¿Dónde está la idea principal? Al inicio. ¿En qué parte? Por eso está al inicio y al final. Bien. Vamos a bajar acá. En cuadrado. Vamos a ver. En consecuencia, son estúpidos argumentos pro... No, pero esta es en consecuencia. Son estúpidos argumentos pro opción que equiparan al feto con una parte del cuerpo. No. Eso parecía idea principal, pero miren, fíjense bien, acá está hablando en relación a esto. No estoy hablando de información general. A ver. El tema es el aborto. ¿El autor está a favor o en contra? Háganse la pregunta mental. En contra. Contra el profe. El aborto. Pero esencialmente, ¿qué sostiene en contra del aborto? Debe ser un crimen. Que se siga penalizando. Es un asesinato. Que se siga penalizando. Y por eso sostiene que el aborto es un delito y debe mantenerse como pena. Por eso va a penalizar, castigar. Acá está la idea principal. Esta es la tesis, porque este es un texto argumentativo. Técnicamente al inicio, ¿no? Pero esta es la tesis. No debe ser despenalizado.
Y aquí, el primer argumento que utiliza la videocinta provida, donde se practica... La videocinta dura bastante, en todo caso. Ajá. Dos párrafos ocupa. Pero es bien fuerte, ¿no? Yo una vez nomás vi un par, no vi todo, no pude, no soporté, de verdad que no soporté. Entonces, ahí está el punto de referencia, ¿eh? Entonces, la tesis está técnicamente al inicio, o sea, esto se ubica en el inicio. El autor empieza con una reflexión de apertura acá, ¿no? Y acá dice, lanza su posición acá. Esto significa idea cortina, ¿no? Está presentando y aquí lanza la tesis, ¿ves? Acá está su idea principal. Entonces, técnicamente, la idea principal, ¿dónde está? Al inicio. Por lo tanto, pueblo, ¿qué tipo de texto es? Analizante. Analizante. Ya está, profe, no manches. Ya está, listo. Bien, espero que se esté entendiendo. Bien, al ataque. Segunda lectura, número 2, 3. Hoy tenemos tanta chamba, ¿no? Oh, ya, vamos. Siguiente lectura, ya. Ustedes la hacen. Solamente voy a dar 3 minutos nada más. El 3 y el 4. El 3 y el 4 lo hacen ustedes. Solamente doy 3 minutos. ¿Ya? Vamos contra el tiempo. ¿Ya? Mejor dicho, el texto, ¿qué texto falta? El texto de, y el texto en E. El texto en D y el texto en E. Y ya. Entonces, tienen 6 minutos para los dos. Entonces vamos a pulverizar lo antes posible esto, aunque avanza rápido. Bien. Dejo de compartir pantalla un instante. Solamente 6 minutos, los dos textos, ¿ya? Ya, va. Yo estoy aquí, por si acaso me prende el micrófono, a toque le voy a contestar, ¿ya? No tengo una mi causa rellena, mi ceviche, no. Listo, vamos a empezar. Apago el micrófono nuevamente por motivos. No puedo ver lo que está escribiendo, así que si cualquier cosa me preguntan, me prenden el micrófono. Entonces, empezamos. Los dos textos que vienen, usted lo hace. Vamos.
Avanzamos al toque, porque estamos con el tiempo, así que... A ver, vamos a situar acá. A ver, chicos, ¿dónde está la habilidad principal en el D? Por lo menos alguien hecho esta, ¿no? Es paralelo, profe. Paralelo, dice la mancha. Profe, no manches, paralelo. Vamos a ver. La D. El texto La C es centralizante. centralizante. Ajá, dice, la C es amigos, centralizante. La C. Ya, y la respuesta es, vamos a ver, ¿cuál es el tema? Sobre las neuronas. ¿Cuál es el tema? Sobre las neuronas. Sobre la generación de hormonas en el cerebro. No, de neuronas. del cerebro. Controlen la información. Ya se desbordaron. Me están soltando ideas, puras ideas secundarias, ¿ah? Y están alejándose del tema. El tema es... El cerebro El cerebro humano. No digan el texto en D, ¿ah? No digan el texto en D. ¿Cuál es el tema del texto en D? Estoy hablando del texto en D, ¿ah? Ah, la bioquímica. La bioquímica. Claro, la bioquímica, ya. ¿Dónde está la idea principal? En el principio. De inicio. Ya. Entonces, ¿por qué me hablan del cerebro? La C, profe. Ya sé, profe. El texto C. Dando la C. Estamos hablando de la C. El texto en C. Ah, ya. A ver. ¿Dónde está la idea principal ahí? En el medio. Al final, profe, al final. A ver, acá. Ah, correcto. Aún así, el descubrimiento a tenor de los datos de buenas películas podrían producirse neuronas nuevas en la región del cerebro humano. Recién probablemente bien activas series adicionales. Acanga. Al final. ¿A qué ha puesto yo analizante? No, el analizante era este. Ah, ¿qué estoy haciendo hoy? No te me emocioné. Acá el analizante, disculpen. Acá está bien. Acá no hay problema. Acá no había problema. Acá está bien. Y acá sería... Habla. Acá sería... No te me emocioné y lo hice rápido. Vamos, acá sería habla. Sintetizante. Sintético. Ya está, listo. Y acá sería analizante. Disculpen, se me pasó la emoción. Ya. A ver. Vamos con la otra. Hay dos textos más, ya. A ver. La gente quiere practicar ya. A ver, acá dice carentes de pelo. Es sintetizante también, profesor. Claro. La aparición de los resultados es, pues, constituida uno de los misterios más insondables de los biólogos. Ya. Este texto, disculpen que lo haga un poquito rápido, lo que pasa es que está agotando el tiempo y... Sí, tienen razón. Mira este. Y al otro sí lo voy a hacer un tipito también para que la hagan. Disculpen que haya hecho un poquito rápido. Ahora sí lo hacemos todos acá. En relación, dice acá, en relación al hemisferio izquierdo del cerebro y la actitud lingüística de los humanos, se descubrió por casualidad. Repito, la relación entre el hemisferio izquierdo y la actitud lingüística en los humanos se descubrió por casualidad. Aunque sin lugar a dudas, el clima intelectual en París hacia la segunda mitad del siglo XIX era particularmente favorable a este descubrimiento. A medida que los numerosos hospitales recibían enfermos cuyas lesiones implicaban pérdida de capacidades lingüísticas, se iba considerando de forma cada vez más seria la idea de la localización cerebral de las funciones intelectuales. Muy bien. A ver. Gall y Max habían propuesto el vínculo y a principios del siglo, pero Broca fue el primero en darle una base clínica. En 1865, después de numerosas observaciones, Broca anunció a la comunidad científica que la pérdida del habla sin parálisis articulatoria y sin destrucción de las inteligencias estaba ligada a lesiones de la tercera circunvalación frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. Según el descubrimiento de Broca, la adquisición de ciertas actitudes dependía, pues, de estructuras cerebrales precisamente localizadas. Esta postura tuvo numerosos adeptos en la comunidad científica. Después de más de un siglo de investigaciones incontestable en el hemisferio izquierdo, en especial ciertas circunvalaciones
es la sede del lenguaje? Muy bien. ¿Dónde estaría la idea principal? Son tres El cuadrado, partes. profe. En cuadrado. Vamos a ver. Porque habla en el principio que el hemisferio izquierdo tiene que ver con el lenguaje y en el conclusión también lo repite. Sí, pero acá te dice algo interesante. Tienes razón, tu amigo, pero acá dice... No, está bien, pero acá mira la conexión. Y la actividad lingüística en los humanos se descubrió por casualidad. ¿Ya? Aunque sin lugar a dudas todo. Sí, sí, tienes razón, pero acá se descubrió por casualidad. Pero esta idea no es idéntica a lo que presenta la parte final. Broca dice que ya hizo una investigación, que no es lo mismo en este punto, porque él dice que la adquisición de ciertas estudios dependerían pues, de estructuras cerebrales precisamente localizadas. Esta postura tuvo numerosos adeptos en la comunidad científica. Después de más de 100 intervenciones incontestables del hemisferio izquierdo, en especial esta parte. Lo que concluye Broca, ¿no? Que obviamente pues ese hemisferio izquierdo está asociada con lo que vendría a ser la sede del lenguaje humano, ¿no? La idea más concluyente estaría pues aquí, pero aquí dice que no es algo accidental, cosa que acá, inicialmente claro, te entiendo esto, ¿no? Pero hasta acá lo hiciste muy bien. Hasta acá se entendía bien, pero acá dice, tienes que ver todo el contexto, hasta aquí termina la oración. Pero dice que se descubrió por casualidad, ¿no? Y empieza a desarrollar la idea, ¿no? Porque tienen que tomar toda la oración como unidad de información. Pero aquí es distinto, ¿no? Cuando dice ya está plenamente definido, que no sería la misma información. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tipo de texto era? ¿Qué tipo de texto era? Pues, Sí, sintetizante. sintetizante. Ok, listo. Entonces vamos a poner acá. Ya. Okay. Bien, vamos al ataque, a la lectura de acá. Ya, vamos a leer y vamos a ir avanzando también un poquito la guía, porque también nos hemos cruzado aquí con la información. Bien, vamos al punto. En 1993, con la ayuda de Darío Shalom, un ingeniero, a ver, en 1933, con la ayuda de Darío Shalom, un ingeniero médico de Brown había construido una microformación de ADN, la herramienta de investigación que actualmente es la base de los estudios genéticos. El aparato de los Institutos Nacionales de Salud habían dicho que estaba más allá de sus posibilidades. Actualmente, pese a la tecnología se ha difundido y ciertos laboratorios trabajan con los detalles, la operación esencial no ha cambiado. Muy bien, estamos hablando de aquí, Brown sería científico, un ratito, ¿no? Con ayuda de un ingeniero mecánico, construye una microformación de ADN, ¿no? Algo que supuestamente algo era imposible, él lo va a construir, ¿no? Y dice que esta tecnología es la que ayuda a decodificar el ADN, ¿no? Bien, ahora vamos a punto. Hoy, la microformación de ADN tiene una gran cantidad de usos, desde descubrir nuevos medicamentos hasta diagnosticar enfermedades. Justamente, esta es una de sus múltiples funciones para el hombre, como por ejemplo, contra el cáncer, nos permite nuevas comprensión de los misterios de la naturaleza. Una de las grandes revelaciones de la microformación hasta el momento vino del propio laboratorio de Brown en Stanford, donde investiga la variedad genética de tumores cancerosos. Por cada tipo de cáncer que hemos analizado, hemos encontrado que los que se consideraba la misma enfermedad es, en realidad, muchas enfermedades. Dice Brown, ¿cómo es esto? Vamos a ver. En otras palabras, 3 mujeres diagnosticadas con lo que sería considerado el mismo tipo de cáncer de mama podrían ser 3 tipos de cáncer molecularmente diferentes. Las implicaciones son enormes. Ahora, estamos tratando de determinar si podemos retroceder y estudiar antiguos tratamientos. Un tratamiento podría haber sido descartado porque solo el 10% de los pacientes respondía a él, pero ese 10% podría haber tenido un tipo diferente de cáncer. Ay, interesante. ¿Ah? Bien. Brown cree que el tratamiento personalizado podría mejorar la cura del cáncer.
Tan prometedor es el resultado potencial que su hijo, el hijo de Brown, Sach, de 15 años, se ha unido al esfuerzo, haciendo sus propios experimentos de identificación de cáncer en los microformadores. Qué bonito texto. Está bien. Está interesante esto. Listo, gente. Vamos a trabajar inmediatamente. A ver. A ver. Damos solamente 3 minutos nada más para analizar. Listo. Ya, mi micrófono, estoy aquí, cualquier cosa me indican, ¿ah? Vamos.
Rápidamente vamos a la respuesta. ¿Sabe, chicos? A ver, nos enfocamos. Listo. Empezamos. Pregunta número 1. A ver, una pregunta muy interesante y curiosa. Título adecuado del texto. Y esto implica la ubicación de la idea principal. A ver, vamos a ver si me he dado cuenta. Hola. ¿Con qué me quedaría? La una la C. La C, profesor. La C, ¿seguros? Ya, vamos a ver. Yo digo la A. Yo digo la D. B. La B, profe, la B. B de bebé. La D, La B profesor. explica mejor. La idea principal estaba, a ver. Hoy, Al medio, les da la idea principal. claro, dice, gran cantidad de usos de descubrir nuevos O medicamentos usos de aplicaciones. enfermedades. Y habla sobre el cáncer, que también es un uso. Claro, pero dentro de esas medicaciones, dentro de estas está el cáncer, pues. Ahora, miren, la idea principal va por acá, miren. Vamos a demostrar, ¿ya? Funciones, nombre. Aquí, miren, aquí tú te das cuenta que el cáncer es idea secundaria, mira. ¿Ves? ¿Ven la apertura? Sí. ¿Ven? Por ejemplo, ya, profe, ¿se acuerdan que yo les expliqué que la idea secundaria tiene modo de ejemplificación? Profesor, o sea, todo este rollo, ¿qué cosa crees? ¿Idea secundaria? Idea secundaria. Su profe, mira. Todo este rollo es idea secundaria. ¿Y dónde empezaba? Acá, ¿ves? Profe, no manches. La idea principal estaba, técnicamente hablando, acá. Bien. Hasta acá. De acá. Y este de acá, por ejemplo, aquí tú te das cuenta cómo se está sometiendo lo demás, ¿ves? O sea, técnicamente hablando sería el centro, ¿eh? Técnicamente hablando sería el centro, ¿eh? Ya, pero bueno, la respuesta acá, ¿cuál sería? Hola. La B. La B, profe, no manches. O sea, tenía su veneno la pregunta. Claro, esta sería tremenda respuesta, pero esta tenía su veneno que estamos justificando. Fíjense, acá estamos fundando por qué. No es porque a mí se me dé la gana, yo tengo que fundamentar. Va. Número 2. A ver, lanza. Sí. La C. Los tratamientos. Profesor, ahí puede ser la C o puede ser la A. A ver, veamos. Existen muchas clases diversas de cáncer que afectan al ser humano. A ver. También un tipo de... Miren, gracias. Interesante lo que dice nuestro amigo. Pero recuerden bien algo importante. Cuando ustedes van a un texto, ¿ya? Recuerden bien que el texto en sí tiene dos preguntas. El ejercicio tiene dos preguntas. Dos autores. El autor del texto y el autor de las preguntas. ¿Qué te está pidiendo acá? Miren la pregunta. La diferencia a nivel molecular del mismo tipo de cáncer implica que se trataría de varias clases de cáncer dentro de una misma modalidad. ¿Se acuerdan que decíamos que esas mujeres que tenían cáncer de mamas, un tratamiento funcionaba y otro no funcionaba? ¿Se acuerdan? Entonces, esto es lo que quería decir, ¿no? La diferencia a nivel molecular de un tipo de cáncer implicaba que existían varias clases de cáncer en una misma modalidad. Nos lleva a inferir que los tratamientos de un tipo de cáncer pueden ser, ¿qué cosa? Distintos, tienen que ser personalizados. Ahora, si yo marco la A, dice, existen diversas clases de cáncer que afectan al ser humano. No, me habla de tratamientos. Dice, las diversas a nivel molecular de tipo de cáncer, el autor señalaba en la lectura, clases de cáncer, existe una modalidad, nos lleva a inferir. Porque la A ya lo dice, ¿no, profe? Claro, la A está en el Pregunta que texto. dice la A. La A es afirmación, chicos. Ya. Recuerden que una inferencia no es una reiteración de contenido, sino una derivación de contenido. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, no? Ok. Pregunta 3. El hecho. Sí. La C. La C, profe, la C. Claro, padezcan posiblemente lo correcto. Ya está. Listo, ya. Interesante, ya. Revelaciones con nota en el texto. Descubrimiento. La B. Dice con nota. Tengan mucho cuidado cuando dice con nota. ¿Por qué, profe? Déjame explicarte. Cuando te pide sinónimo contextual es una cosa.
Pero cuando pide connotación, no pide sinónimo, sino con qué se relaciona. O sea, profe, es que si han marcado la B, han caído en la trampa. ¿Cómo? Déjame explicarte. Cuando yo pido denotación o pido el sinónimo contextual, o sea, lo que voy a marcar es un sinónimo, ¿de acuerdo? Pero cuando dicen connota, y cuídense de ahora en adelante esto, cuando le piden connotación, no te están pidiendo el sinónimo, sino con qué se relaciona esta idea, con qué se vincularía. No me piden el sinónimo. Ah, su profe, o sea, esto no puede ser respuesta. Yo la hablo de esto. Y la respuesta es, ¿con qué se relaciona esto de revelaciones? Se, No, tampoco. Sí. Olvídense estos dos, estos no son. Investigación. Conocimiento. ¿Por qué se relaciona con conocimiento? Al decir nuevas revelaciones, significa que te estás enterando mejor de la enfermedad. Y entonces, ¿esto se relaciona con qué? Con un mayor conocimiento del mismo. Entonces, cuando dicen connotación, tengan mucho cuidado. De repente voy a tocar esto cuando vamos Profesor, textual. Sí, pregunta. pero dice en el texto, y cuando te vas a la parte, dice una de las más grandes revelaciones de la microinformación hasta el momento. Claro, la pregunta Y es... eso sería con nota de descubrimiento. No. Una cosa es denotación y otra cosa es connotación. Cuando a ti te preguntan con nota, no te están pidiendo sinónimo, sino con qué se relaciona la palabra. ¿Ya? Esto tengo que explicarlo aparte en una clase. Cuando toquemos idea implícita y sentido contextual, le tengo que explicar este es todo un tema. Si yo hubiera puesto una pregunta, ¿no? Relaciones, adquiere el sentido de descubrimiento, pero ni hablar, yo no voy a discutir eso. Pero cuando te pregunten a ti connotación o implicación, no te están pidiendo el sinónimo. ¿Cómo te das cuenta? Porque mira, esto está en plural, revelaciones. Entonces aquí sería descubrimientos, pero el sentido connotativo no te pide sinónimo, sino con qué se relaciona, con qué se vincula la idea. ¿Ya? Tomen nota, por favor. Cuando ustedes le hagan pregunta en el examen, le pidan connotación, no te están pidiendo el sinónimo o el equivalente semántico. Lo que te están pidiendo, con qué se relaciona esta palabra, con qué idea se vincula el término. ¿Ya? Yo entiendo que ustedes me digan, profesor, sí, en el texto dice, claro, pero recuerden bien que hay dos autores, el autor del texto y el autor de las preguntas. Y el autor de la pregunta no te pide sinónimo, te dice con qué se relacionaría la palabra revelaciones. Eso es lo que te está preguntando. ¿Así de venenoso? Sí, así de venenoso es. ¿Ya? Entonces, no, una cosa es el sentido contextual y otra cosa es la connotación. Cuando usted le piden con nota, no le está pidiendo sinónimo, sino con qué se relaciona la idea. ¿Ya? ¿Se entiende? No se preocupen que yo voy a tocar este tema en clase, ¿eh? Lo voy a hacer cada 2 o 3 clases, nos toca sentido contextual, denotación, y me van a entender mejor de repente lo que no me están entendiendo ahora, lo voy a volver a explicar, no se preocupen. Pero vuelvo a repetir, cuando te preguntan con nota, tienes que ponerte a la defensiva, no te están pidiendo el sinónimo, sino con qué se relaciona la idea. ¿Ya? La clave en esta pregunta era esto. ¿Ya? Y ojo, por favor, ¿no? Anotar connotación. Si tienen un diccionario a la mano, revisen qué significa connotación. ¿Ya? Hago la aclaración sobre este planteamiento. Rápidamente, pregunta número 5. ¿Podemos deducir del texto respecto de la cura del cáncer? A ver. El autor dice que hay tratamientos que se han desechado y que molecularmente un cáncer y otro son distintos. O sea, tener un cáncer de mama con el mismo grado de tiempo que las mujeres, un tratamiento funcionaría y otro tratamiento no funcionaría. Entonces, lo que se ha logrado, ¿cuál es? ¿Qué es? Respuesta para esta pregunta. Vamos con la respuesta ya directa. Una nueva concepción, un nuevo concepto del cáncer, mediante el cual se lograrían terapias individualizadas. Claro, porque el autor en una parte de la lectura también indicaba que el tratamiento tiene que ser más personalizado. Acá estaba, por ejemplo, tomas esta idea, ¿no? Pero la tenemos que derivar. Tienes que juntar esas ideas y lograr una inducción individualizadas. ¿Ves? No es tampoco una transmisión de la lectura, ¿no? La respuesta sería bajo esta perspectiva, esta opción. Profesor, o sea, no puedo, si dice deducir el texto, no puedo copiar lo que dice originalmente en el texto, sino desarrollarlo como una idea. Por supuesto, porque una cosa es afirmar y otra cosa es inferir.
En una inferencia tú derivas cosas, no debes transcribir la lectura, tienes que derivar contenidos. ¿Ya? Entonces yo puedo tomar una parte de acá, una parte de acá. Una forma de inferencia es la deducción, otra forma de inferencia es la inducción, que son mecanismos inferenciales, bajo esa perspectiva. ¿Ya? Ahora bien, espero que hayan entendido, hemos sacado lección, por ejemplo, lección de esta pregunta, por ejemplo, la pregunta número 4, ¿no? Entender cómo funciona. Recuerden que son dos autores, el autor del texto y el autor de las preguntas, siempre están con la guardia arriba. Bien, nos ha quedado, solo han quedado 3 lecturas, ¿no? Esta lectura es bien potente, ¿ya? Entonces yo la tenía guardada para mandar una pregunta para el examen, pero ya mejor que ellos sean más productivos los que hacen el examen. Ya yo le mandé a usted ya directo. Esto es muy potente, ¿ah? Acá tiene que tener mucha precisión en la información porque es un texto que es letal, ¿ya? Voy a dar la clave ya, porque estamos en media hora, pero bueno, al final vamos a hacer un comentario de repente algunas cosas que de repente yo les voy a soltar de datos ahí que de repente quieren saber. Aquí era la opción A, anótenlo anótenlo aparte para que se puedan autoevaluar. Si tienen dudas, ustedes me preguntan y ya después yo les explico las razones, si quieren, yo puntualizo sobre ciertos puntos. En la 2, aquí era la respuesta 1, 2 y 3. Ya. En la 3, esto es acá. Bien, está todo ya apuntado acá. Este es el texto de evaluación. Esto seguía la lectura ya. Ya. Los comic books. Este texto es muy bueno. Falta tiempo, porque me extiendo bastante en mis explicaciones. Pero disfrútenlo, porque es un texto tan bonito. O sea, se van a rayar duro, pero son textos de alta calidad, lo que les estoy enviando acá. Acá sería, esta es la respuesta, nada. Si tratan de hacerlo sin alternativas, ¿no? Y ustedes autoevalúense. Y después me preguntan y les voy explicando paso a paso. Acá es unidos. Ya. En el texto 4, en la 7, esto dice la B. Claro, esta es la B. La memoria no me es infiel. Esta es la A. Esta es A. Y finalmente, la número 9 es 1, 2 y 3, creo. Sí, 1, 2 y 3. Ya. Muy bien. Creo que, bueno, explicamos a grosso modo un panorama de las respuestas. Bien. ¿Acá están? Profe, ¿podría poner en su diapositiva la diapositiva del texto cuadrado? ¿Cómo va? ¿La diapositiva? Sí, sobre el tipo de texto cuadrado para tomar la captura. ¿No? Ya, a ver. El encuadrado es este, mira. Este es el encuadrado. Mira, la idea principal en la nomenclatura descriptiva está a los extremos. O sea, está al inicio como al final. Bueno, en el caso del material que hemos escogido, no nos ha venido texto encuadrado esta vez. Pero de repente, en la otra lectura que yo les planteé, voy a refrescarles, chicos, este es un encuadrado, ¿no? Para que ustedes también tengan en la mente esta lectura, ¿no? Pero el texto cuadrado está al inicio y al final, la idea principal, al inicio y al final. Ojo que puede estar con palabras diferentes, pero la idea seguiría siendo siempre la misma. ¿Ya? La misma idea, ¿no? O sea, ¿serían similares o...? No, similar no. O sea, las palabras son similares, pero o sea, siempre la idea va a ser la misma idea, ¿no? Por ejemplo, en el texto que de repente parecía encuadrado y no era encuadrado, el otro decía por accidente. En el otro y en la parte final no decía por accidente, ya está zanjado, ya está establecido algo distinto, ¿no? No era la misma idea equivalente, ¿no? Entonces no se trasladaba el mismo contenido informativo, ¿ya? Las palabras cambian, pero la esencia tenía que seguir siendo la misma, ¿no? Ese es el punto crucial. Entonces parecía encuadrado. Más bien yo te entendí porque de repente pues una gente dice, no, por eso fue encuadrado. Pero no es lo mismo, pues. Lo que dice al inicio es diferente a lo que dice al final, ¿no? En el contenido también me refiero. En el contenido. ¿Ok? Bien, perfecto. Bien, espero que se haya entendido. Me faltó explicar esta lectura también, pero bueno, ya vamos a hacerlo en su momento. Tengo otra PPT, lo voy a compartir con ustedes. Bien, chicos. A ver, espero que, bueno, hayamos trasladado las mejores ideas al día de hoy. Vamos a, ojalá, tengo miedo de perder la cámara porque a veces esto del, a ver, ojalá que aprenda. Ya, qué milagro, ya. No quiero que se me esté haciendo. Bueno, ojalá que no me entre gordura de pasada.
Bien, ¿han entendido? ¿Ustedes tienen alguna pregunta, una idea subyacente? Tratado de ser lo más coordinado posible en todas las ideas que hemos estado vertiendo aquí. Bien, ¿se ha entendido, no? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, bien. Sí, profesor. Ya. O está vacilando Jordi, esta gente. Ya, tú eres más guapo que yo, compadre, no te preocupes.